Pues vamos así, hermanos, a entrar en la palabra del Señor este domingo y estamos ahorita, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 7 ahora, este domingo. Terminamos el capítulo 6 el domingo pasado y vamos a estar entrando en muchas cosas muy interesantes. Queremos conocer a Jesús, vamos a tener que leer las Escrituras para conocer a Jesús. Y no va a ser esto de solo una vez nomás, esto es de todo el tiempo refrescando nuestras mentes, estando siempre en la lectura. Si no lo podemos hacer en las casas, deberíamos, pero si no podemos, es bueno venir a la casa del Señor lo más posible que se pueda para conocer en lo que hemos creído. Queremos conocer si es verdad. Queremos conocer si es verdad, queremos conocerlo más. Es verdad, pero para los que no lo saben, pues queremos saber más, queremos conocer más. Y estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, y aquí es donde vamos a entrar en lectura. La semana pasada terminamos el capítulo 6, donde vimos la multiplicación de los panes y los peces que llevó a este pueblo a ver superficialmente a Jesús como rey. Después que Jesús no fue visto por ellos, el día siguiente lo fueron superficialmente a buscar y fue hallado en Capernaum, donde estuvo con sus discípulos después de que caminó sobre las aguas y que también calmó la tempestad la noche anterior en el mar de Galilea. Este pueblo que lo buscó a Jesús, Jesús les dijo que lo buscaban no porque creían en Él, sino porque Él les había dado el pan que ellos comieron. Este pueblo después escuchó a Jesús decirles: yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, mas ellos murmuraban de Él. Este pueblo murmuró y contendía entre ellos para después dejar de seguir a Jesús y quedó con solo 12 discípulos. Yo no sé si usted sabía esto, muchas de las veces nosotros no vemos esto, pero nos damos cuenta que el Señor perdió. Esta gente se dejó al Señor, el Señor no perdió nada, pero esta gente se fue porque no creyeron en Él. Entonces, Él tuvo un gran número de discípulos, pero nos damos cuenta aquí que después al final 12 solamente creyeron en Él. Los otros no pudieron entender lo que Él estaba enseñándoles. Y esto es algo muy interesante porque nosotros podemos ver que la Escritura nos aclara de que si Dios no es el que los atrae a Jesús, ellos no pueden venir a Él. Entonces, en este caso, podemos nosotros tener la idea y poder ver que este pueblo no creyó porque algo aconteció allí. La Biblia nos enseña que Jesús nos enseña de que si el Padre no los atrae a Él, ellos no pueden acercarse a Él. Hoy, esta mañana, estaremos viendo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La incredulidad de sus hermanos, y después vamos a ver también la incredulidad del pueblo con él. Vamos a ver un cambio porque vamos a ver lo que de Galilea va a ir a Jerusalén, a Judea. Y la razón va a ser porque va a ir a estar con ellos en la fiesta que ellos van a tener. Nos damos cuenta que el Señor estuvo ministrando Él por un tiempo en Galilea, pero en Judea había un desprecio en contra de nuestro Señor. Ellos no habían creído en Él, lo despreciaron ellos sus enseñanzas, aunque ellos se quedaron admirados de lo que Él sabía, por la razón de que Él no estuvo en ninguna institución teológica de ellos. El Señor conocía la palabra bien. Nos damos cuenta que ellos se quedaron admirados de las enseñanzas que Jesús les daba. Y la razón que fue, por la razón de que fue a Jerusalén, fue por esta fiesta que Él iba a estar ahí con ellos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7. Por en caso, les invito que abran sus Biblias al capítulo 7 y vamos a ver en el versículo 1 al 5 lo que la lectura nos enseña. Vamos a ponernos en pie.
Y así lee la palabra del Señor en el capítulo 7 de Juan, del 1 al 5. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Pueden tomar sus asientos. A los suyos vino, que eran sus hermanos. Esto es lo que vamos a ver hoy. Después de que sus hermanos no creyeron en Jesús, Él les enseñó después. Les enseñó en el versículo 5 que el tiempo de Él no era como el de ellos. Esto lo vemos en el versículo 6 para que nos demos cuenta que su tiempo no había llegado. Y en este evangelio de Juan nos vamos a fijar bien que aún hasta en el capítulo 2 nos damos cuenta que Él así le habló a su madre, de que su tiempo no había llegado todavía. El Señor estaba en un tiempo, hermanos. Él no estaba como nosotros. Él estaba en un tiempo predestinado por Dios, divinamente hablándolo así. Dios el Padre lo había predestinado a venir a morir en la cruz del Calvario para la salvación de los que creyeran en Él y los que Él había escogido. Nadie está capacitado a creer en Dios, al menos de que sea Dios el que lo haya escogido y le da el don para creer. Es un don muy especial, no como el mundo, que el mundo dice que cree en Dios, pero que en verdad no es una fe que es divina y que es de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Yo digo esto por la razón de que cuando es una fe genuina, nosotros nos damos al Señor en total. Y aquí vemos nosotros el caso cuando el Señor nos demuestra en el versículo 6 que su tiempo no había llegado. La Biblia nos enseña que el Señor había sido predestinado a venir para estar con nosotros en un cierto tiempo. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que todo estuvo ordenado por Dios, todo bajo el poder de Dios. Nadie le quitó la vida al Señor, sino que Él entregó su vida para que se la quitaran. Esto todo fue en el tiempo divino de Dios y todo fue en un tiempo preciso de Dios. Aún hasta su nacimiento nació en el preciso tiempo que Dios quiso que Él naciera. Este era el Hijo de Dios. Estamos dándonos cuenta aquí que aquí es donde Dios se revela en el Hijo y después se revela en el Espíritu Santo que está con nosotros, la iglesia. Estas son las dos personajes que vemos nosotros que Dios se revela por medio de su Hijo y también por el Espíritu Santo hoy, que está con la iglesia. Como vemos aquí también, su tiempo no llegaba, su tiempo no era como el de ellos. Ellos no sabían, ellos no estaban en un tiempo, ellos no estaban en el tiempo del Señor, ellos no conocían el tiempo de Dios. Esto lo vemos aquí nosotros, donde el Señor les demuestra a ellos cuando Él habla con sus hermanos cuál haya sido la razón que ellos estaban hablando en esta conversación, lo que haya provocado esta conversación que tuvo Él con sus hermanos, con su familia. Nos damos cuenta que el Señor aclara esto para que ellos sepan de que su tiempo de Él no era como el de ellos. Ellos querían quizás ayudarle al Señor, como nosotros nos damos cuenta aquí. Si alguien quiere ser conocido, se va a manifestar al mundo. Esto es algo también que nos deja un buen consejo. Es justo, ¿verdad? Que alguien que tiene un talento no lo va a esconder, sino que lo va a manifestar para que todos lo vean. Y aquí en este caso, este es un buen consejo que nosotros vemos de parte de sus hermanos, pero lo único que tenemos que ver aquí es de que no era en el tiempo de Dios. Ellos no iban a decirle a Él cuándo Él tenía que hacer esto, sino que Él estaba dirigido por el Padre. Nos damos cuenta de esto cuando nosotros leemos los evangelios, que el Señor estuvo aquí solamente por un tiempo, y podemos darnos cuenta nosotros aquí en este evangelio de Juan
que todo estuvo en la orden y dirigido, todo estaba por el Padre. El Hijo estaba dirigido por el Padre porque el Padre estuvo con el Hijo. Aún las enseñanzas fueron dirigidas por el Padre. Es divino esto. Esto nomás hay dos cosas que vamos a poder hacer. En este caso hay dos cosas que podemos hacer: rechazarlo o creerlo. No hay otra cosa que podemos hacer. Con Dios no hay intermedios. Con Dios no hay intermedios en la iglesia. ¿Eres o no eres? Entonces, en este caso, podemos creer que Jesucristo es Dios, o lo podemos rechazar en total y decir, no pudo ser esto el caso. Nos damos cuenta nosotros aquí que el Señor aclara su divinidad en algunos capítulos anteriores, demostrando que el Padre estaba con Él y que Él había sido enviado por el Padre. Después nos damos cuenta que también con este pueblo que Él pudo, hermanos, nos damos cuenta que pudo venir a Él. Nos damos cuenta que muchos vinieron y escucharon lo que Él dijo, de que Él era el pan que había descendido del cielo. Nos está enseñando su origen, que su origen era divino, era de Dios. Y por eso muchos de ellos dijeron, ¿cómo puede ser esto el caso? Si nosotros lo conocemos cuando era pequeño, conocimos a su madre y aún hasta su padre, José. Nos damos cuenta que también ellos dicen esto, ¿verdad? Y se les hizo muy difícil poder ellos aceptar esto en sus mentes, de que Él había venido del cielo. Entonces esto es lo que llevó a este pueblo a no creer en Él. Por eso ellos dijeron después, duras son estas palabras. O sea, no fueron ofensivas en algún caso porque ellos no pudieron entenderlo, no pudieron comprenderlo, y lo mejor que pudieron ellos hallar en hacer fue ¿qué? Dejarlo. Cuando una persona no comprende las cosas de Dios, llega a la conclusión de decir, esto es muy difícil, no lo voy a poder hacer, y se va. Estos son los casos muchas de las veces en las iglesias. Como estaba yo hablando y yo lo escuché, podemos nosotros arrimar un pueblo para que nos escuche, pero no es el caso. El caso no es nomás tener un pueblo, ¿verdad?, escuchándonos. Ese no es el caso. El trabajo es de discipular ese pueblo, y eso es lo difícil. En muchos de los casos es lo más difícil que pueda haber para poder ser discípulos, como el Señor nos ha enseñado, ir por todo el mundo haciendo los discípulos, enseñándoles, ¿verdad?, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es el caso. En las iglesias este es el trabajo, esta es la obra de hacer discípulos de hombres, hacer discípulos de que amen a Dios, de que amen su palabra, de que amen la lectura, de que tengamos vidas disciplinadas en nuestros hogares, como también, hermanos, ¿verdad?, de nuestras vidas cristianas, que podamos nosotros como cabezas del hogar instruir a nuestros hijos. Yo creo que en estos tiempos nos hallamos en esta grande necesidad hoy de varones de Dios que instruyan a sus familias, y tenemos que orar los unos por los otros para que podamos nosotros instruir a nuestros hijos como a nuestras hijas también. Esto va a requerir una disciplina, amados hermanos. Esto va a requerir una disciplina. En el discipulado hay disciplina. Esta es una gracia que el Señor nos ha concedido solamente nomás para ser discípulos. El Señor, como nos damos cuenta aquí, la palabra del Señor nos enseña que no era tanto el pueblo que estaba ahí, sino era el interés de hacer los discípulos, de creer en Él. No pudieron, no entendieron, se fueron. Estos son los casos a veces en las iglesias. Este es el caso que ha existido, esto es lo que ha existido desde entonces. El Señor no está interesado en la cantidad, sino en la calidad. En la calidad que está discipulada y preparada para Él. Esto antes se me hacía muy difícil creerlo, pero cuando nosotros vemos la estructura que el Señor nos deja, Él está buscando discípulos para ser discípulos. Y como lo dije, no ha sido fácil, no es fácil hacer discípulos. El Señor aquí también, en este caso, quiso también demostrarles que su vida de Él no fue como la de ellos. No fue como la de ellos. Después de que sus hermanos no creyeron en Él, Él les enseñó. Y después de que hermanos, ellos estuvieron en Galilea, ustedes nos acordamos bien, después de que el Señor estuvo allí, después lo dejaron muchos. El Señor había hecho milagros, el Señor había hecho sanidades, el Señor había hecho prodigios. Nunca pensemos nosotros que un milagro va a salvar a alguien.
Nunca pensemos que estas cosas van a ser que vamos a tener que hacer un milagro cada servicio para que la gente sea salva. La salvación, hermanos, viene de Dios. Dios es el que nos da la iluminación para entender estas cosas. Es Dios, es un milagro, es un prodigio divino de Dios. Jesús hizo muchos milagros en Galilea. No hizo muchos, ¿verdad?, donde él había sido criado, que fue en Nazaret. Nos damos cuenta que en otras partes de Galilea el Señor hizo muchísimos milagros, muchísimas sanidades para demostrarles a ellos que Él era el Mesías. Él les quería mostrar a ellos, ese es el plan que Dios tuvo, ¿verdad?, de mostrarles a ellos el poder que su Hijo tuvo y tiene. Pero aquí nos damos caso que esto es algo que era parte del ministerio de Jesús. Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos, era parte del ministerio de Jesús. Después de todo lo que hizo Jesús en Galilea, lo buscaban también para matarlo. Es algo muy interesante que en vez de buscarlo para que tuviera vida, lo buscaban para matarlo. Estos eran los enemigos de Jesús. ¿Quién fueron los enemigos de Jesús? Los enemigos de Jesús fueron los fariseos, los escribas y los herodianos. Estos eran los enemigos de Jesús. Jesús fue un enemigo para ellos, vamos a decirlo mejor así. Los fariseos, los escribas y los herodianos. Los herodianos estaban muy apegados a Herodes, eran muy políticos ellos, estaban muy apegados a él, era un grupo que se reunía con Herodes. Los escribas estaban dados a escribir la ley y a reescribirla. Eran muy privilegiados en ese caso de escribir la ley, de repeticiones. Conocían la ley y solamente la ley, la estructura, ellos se basaban en ello. Y después vemos los fariseos. Los fariseos fueron los que cuidaban mucho las ordenanzas que el Señor dejó, pero más que todo ellos se inclinaron en cuidar las ordenanzas que los ancianos habían dejado, los anteriores. Ellos cuidaron más eso que cuidar la ley de Moisés. Por eso chocaron ellos mucho con Jesús, por la razón de que ellos cuidaban las tradiciones. Ellos estaban más preocupados en cuidar las tradiciones de los ancianos que en cumplir la ley. El Señor también aún aquí vamos a ver en este capítulo donde el Señor les demuestra a ellos que ellos no estaban juzgando las cosas como se debía, sino que era una injusticia lo que ellos estaban practicando. Nos damos cuenta nosotros que esto fue lo que el Señor aclaró. Y todo esto, amados hermanos, estaba acumulando ira en los corazones de los religiosos. Esto fue lo que acumuló el odio para odiar a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y esto fue lo que acumuló y siguió acumulando hasta el día que el Señor le plació dar su vida por los que Él iba a redimir. Aquí nos damos cuenta que esto fue lo que empezó a escalar la ira de ellos, empezó a llevarlos a un nivel donde ellos empezaron a odiarlo. Empezaron ellos a querer matarlo. Desde la primera manifestación ellos querían prenderle. Esto es lo que vemos en el Evangelio de Juan. Ellos nunca fueron amigos, nunca fueron amistades, nunca hubo paz aquí entre ellos porque ellos vieron las enseñanzas de Jesús en una forma diferente. Después de esto, que estos hombres religiosos querían matar a Jesús, después de esto, también su propia familia, nos damos cuenta aquí, no creyeron en Él. Sus hermanos no creyeron en Él. Sus hermanos lo amaban como hermano, pero no creyeron en Él como el Mesías. Ellos habían oído de los señales y de los prodigios que Él había hecho. Ellos habían escuchado y habían visto ellos el fruto de Jesús, pero ellos no creyeron en Él. Podemos nosotros relacionarnos así en este caso también a veces nosotros por nuestras familias, que a veces aún nuestra familia no creen y a veces no creen en nosotros, siendo nosotros hermanos de ellos. A veces hay esto puede acontecer en las familias, así aconteció aquí con el Señor, que aún sus propios hermanos no creyeron. Dice la palabra del Señor que aún ahí en el hogar también hubo esto. Su madre de Jesús, ella retuvo muchas cosas en su corazón concerniendo su hijo, de lo que su hijo manifestó para demostrarle
a ella de que él era el Hijo de Dios, aún antes el testimonio que nos enseña también el Evangelio de Mateo, cuando nosotros nos damos cuenta también que el ángel, ¿verdad? Vino, ¿verdad? A María y le anunció de que ella iba a tener el Hijo del Altísimo. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que ella no estaba consciente de lo que iba a venir a su vida, pero ella retuvo estas cosas en su corazón, las retuvo ella. Pero más sus hermanos de Jesús, por en caso de que algunos pensamos que Jesús no tuvo hermanos, Jesús tuvo hermanos carnales. Jesús tuvo hermanos carnales, por en caso de que algunos no sabíamos esto. Nos damos cuenta que su madre María, ella retuvo esto en su corazón y lo guardó en su corazón porque ella como madre amó a su hijo. Su tiempo no fue visto por sus hermanos también. Su madre retuvo los dichos de su hijo y su tiempo no fue visto por sus hermanos. No lo reconocieron, no entendieron ellos el plan, no lo habían visto ellos. Por eso nos admiramos nosotros cuando vemos nosotros lo que Dios nos ha manifestado a nosotros, nos quedamos admirados, ¿verdad? Porque es algo divino que solo Dios es el único que nos puede dar la capacidad para entender lo divino de Él. Esto es la misericordia de Dios, este es el amor de Dios que nos ha mostrado y nos lleva a un agradecimiento hacia Él, que esto es algo muy divino, muy especial de que nosotros podamos ser salvos por su gracia. Esto no es algo que el hombre lo pueda lograr. En caso de que nosotros hayamos pensado que el hombre lo puede lograr, el hombre no lo puede lograr yendo al colegio, teniendo estudio, naciendo con una naturaleza de muy inteligente. Esto el hombre no lo puede hallar, al menos de que sea Dios el que lo ilumina y le da esta fe. En muchos casos por eso vemos que el pueblo es en una cierta forma y lo que nos sugiere la Biblia es de orar por el pueblo, que Dios tenga misericordia de la gente que no es salva, ¿verdad? Que el Señor les abra los ojos. Nosotros no vamos a poder abrirle a nadie los ojos si no es el Espíritu Santo el que les ilumina, aún hasta en la iglesia. Sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder entender esto. Esto va a ser algo difícil. Después de esto nosotros nos fijamos bien, ¿verdad? Que el Señor les enseñó a ellos. Su vida fue aborrecida por todo el mundo, si lo podemos decir así, de su tiempo, en el tiempo en que el Señor estuvo aquí. Su vida fue aborrecida por los del mundo. Fue aborrecida por los religiosos, fue aborrecida por algunos que estaban en el tiempo del Señor. Pero nosotros nos damos cuenta que su vida fue así predestinada, hermanos. Su vida fue así predestinada en ser. El plan fue así de Dios, de hacer así este plan, y así fue. Fue así por hermanos, que nos damos bien, que también nos demuestra la condición del hombre. La condición del hombre lo podemos ver en el desprecio que hay para las cosas de Dios. Ese es el pecado, la naturaleza que llevamos nosotros, lo que venimos a tener por nuestros padres Adán. Nosotros nos damos cuenta, si esto no lo podemos entender nosotros, no vamos a poder entender tampoco la salvación. Esto cuando lo podemos ver así, lo podemos entender y hay más agradecimiento y más aprecio hacia la salvación. Cuando nosotros nos fijamos bien que nosotros no podemos mejorar la salvación. La Biblia nos enseña que el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre está condenado, hermanos, de no estar con Dios, al menos de que sea Dios el que lo llame. Si alguien no es salvo, está condenado. No hay intermedios. Esto tenemos que aclarar muy bien, de que Dios tiene su gloria y también tiene su castigo, su condenación al final. Y no hay nadie en medio, sino que todos están condenados. Entonces, al menos de que Dios nos llame a su gloria, entonces nosotros podemos ser salvos. Este es el agradecimiento que hemos nosotros perdido hoy por la falta de la predicación del Evangelio. Nosotros necesitamos como hermanos darnos cuenta de la grande necesidad que hay en la raza humana. Muchas de las veces nosotros nos hacemos la pregunta cuando terminamos de evangelizar a alguien, ¿por qué no creyó esa persona? ¿Por qué no creyó lo que yo creo? ¿Por qué no ve la persona lo que yo veo?
¿O por qué la persona no puede realizar sus pecados? Porque no podemos hacer esto sin la ayuda de Dios. A nosotros nos queda, hermanos, considerar de que Dios, si nosotros oramos, Dios es misericordioso. Por eso es misericordia. Es algo que no merecemos, es algo que nosotros, la misericordia se considera así porque nosotros nacimos enemigos de Dios. Todos enemigos de Dios hemos nacido. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El hombre trata de escapar de estas cosas, como Adán, nuestro padre, que se escapó cuando pecó. ¿Qué hicieron? Nosotros vamos a la lectura y se fueron a esconder. Empezaron ellos a tratar de cubrir sus pecados o su vergüenza de ellos que ellos tenían. Se avergonzaron en el estado en que ellos estaban. Y lo primero que ellos buscaron hacer es una forma de tapar sus vergüenzas que ellos tenían. Así es el hombre que corre de Dios y que busca él justificar sus pecados y tratar de tapar sus pecados delante de Dios, que nos damos cuenta que Dios no quedó satisfecho con esa cobertura, sino que Dios les dio a ellos lo apropiado que ellos iban a necesitar para poder ellos tapar esa vergüenza que ellos tuvieron después que ellos pecaron. El Señor fue misericordioso con ellos porque nos podemos dar cuenta que Dios no necesitaba haberles dado vida. Al inicio el Señor les dijo que el que comiera de ese árbol, ¿qué? Iba a morir. Dios no necesitaba haberles dado una oportunidad a ellos, fácilmente eran dos. Dios pudiera haberlos acabado allí, a la raza humana, con esos dos que estaban en la tierra. Mas Dios, ¿qué? Fue misericordioso y les mostró misericordia, mostrándoles su amor hacia ellos y les dio una oportunidad, aún ellos no mereciéndola. Dios los había puesto en un huerto del Edén, los había puesto en un lugar solamente para que ellos lo cuidaran, pero ellos, hermanos, fueron tentados por el enemigo los convenció y pecaron, y así ellos, y desde entonces nosotros hemos quedado destituidos. ¿De dónde sacamos esto? Esto sale de la Escritura. Cuando no leemos las Escrituras, esto es en chino, esto es en algo que no entendemos. Pero el que lee las Escrituras está familiarizado en esto y podemos ver estas cosas que están escritas. Y esta fue, hermanos, por esa razón, su vida fue aborrecida, pero así fue predestinado. Fue así la condición del hombre, y fue así por el pecado, y fue así la voluntad de Dios. Su vida no fue como la de ellos, sus hermanos. Ellos eran de este mundo. Él no fue. Ellos fueron amados por este mundo. Él no fue. En el plan redentor de Dios, la muerte esperaba a Jesús. ¿Dónde? En Jerusalén. Y Jesús lo supo. Aquí no vamos a ver una sorpresa de que Jesús se iba a sorprender y admirar de su pueblo, de que lo iban a matar. Jesús estaba consciente de la muerte y él estaba consciente del sacrificio que él iba a pagar. Es más, nos damos cuenta, nosotros más después nos vamos a fijar que el Señor les enseña a sus discípulos que él iba a tener que morir en la ciudad de Jerusalén. Él iba a tener que ser, hermano, crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén. Ahí es donde ellos lo iban a juzgar, ahí es donde el hombre juzga al Hijo de Dios, ahí es donde el hombre lo halla culpable, aunque él fue inocente. Este fue el plan redentor del Señor. La muerte esperaba a Jesús. Desde el inicio de que el Señor nació aquí en la tierra, nosotros nos fijamos bien, nos damos cuenta que el hombre siempre buscó en matar a Jesús, pero nunca pudo hacerlo hasta que Dios lo permitió. El plan era de que el Cordero fuera predestinado para morir por nuestros pecados. Él iba a representarnos como humanos en la cruz del Calvario, y la paz que nosotros le damos gracias a Dios no es la paz y la tranquilidad que tenemos en la noche, que digo, oh, no tengo problemas, tengo paz en la casa, hay serenidad en la casa, hay paz en el matrimonio. No, esa no es la paz a la que le damos gracias a Dios. Yo quiero que ustedes vean que la paz a la que le damos gracias a Dios es la paz que podemos tener con Él
por medio de Jesucristo. Esa es la paz. No es la paz con mi amigo, con mi hermano. Aquí es donde tenemos que nosotros ajustar nuestra vista, nuestro punto de vista. Lo correcto es que nosotros estamos agradecidos por la paz que tenemos con el Creador del universo, con el que crió los cielos y la tierra, con el que fue el primero en el que habló y que dijo, sea la luz, y fue la luz. Este es al que nosotros estamos agradecidos, porque el mundo no puede, al menos de que sea Dios el que los llame. Ese es el trabajo. Hoy en estos casos, hermanos, hay una grande confusión que nosotros nos hemos desviado, la iglesia se ha desviado, hemos entrado nosotros en otra clase de doctrina donde nosotros empezamos a pensar que nosotros vamos a poder convencer al hombre con nuestras propias fuerzas. Esto es lo que la iglesia hoy en día hace. Nos queda la responsabilidad de evangelizar por obediencia al ser humano, pero no es la garantía de que ese ser humano va a ser salvo. Pero por obediencia evangelizamos, repartimos tratados, predicamos la palabra de Dios, pero es en obediencia. La salvación le queda a Dios. Él es el que salva al que Él ha escogido. Nosotros nos queda solamente ser obedientes, porque yo sé que en muchos casos yo me he hecho la pregunta, entonces ¿para qué ir a evangelizar? Entonces ¿para qué ir a predicar? Entonces ¿para qué ir a darle 3, 4 horas a una evangelización? Eso lo hacemos en obediencia al mandamiento, a la gran comisión que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí es donde nosotros quedamos en la obediencia, caemos en una obediencia no perfecta, pero imperfecta, en obedecer al Señor en esta ordenanza que Él ha dejado. Pero no significa que si vamos a salir a evangelizar todos los domingos, significa que la iglesia se va a llenar, porque no va a pasar así a veces. Es más, a veces en algunos casos esta iglesia ha salido por muchos años, hermanos, y si salimos con el evangelio a predicar la palabra de Dios, nosotros estamos obedeciendo a Dios, pero no es un significado de que las almas van a venir. El que trae almas a la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice en Hechos, era el que añadía cada vez más almas a la iglesia. Entonces este es el plan redentor de Dios, que la muerte le esperaba a su Hijo Jesucristo. Él es el que iba a salvarnos por medio de la muerte que Él iba a llevar en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa iba a ser derramada en la cruz por nuestros pecados. En el plan redentor de Dios, la muerte de Jesús iba a redimir a todos los creyentes como del pasado, del Antiguo Testamento, que esperaron, como también los del futuro que creyeran. Esto estamos hablando ya, nosotros estamos hablando de una salvación y no nos confundamos bien y no se olviden de esto, que el Señor, hermanos, la salvación venía solamente por medio de la fe. El más grande ejemplo que yo me puedo acordar ahorita sería Abraham. Abraham nos enseña a nosotros que aún antes de la ley, él creyó en el Señor y nos damos cuenta que el Señor lo justificó. Y ahí es donde nos damos cuenta que también Pablo dice que somos justificados pues por la fe, y por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que es por la fe que en el Antiguo Testamento fueron justificados los santos. En el Antiguo Testamento no fue por la ley, porque nadie pudo cumplir la ley, pero fue en la fe de ellos, en también esperar también en el advenimiento ¿de quién? Del Mesías, del Cristo, del que había sido prometido en Génesis 3:15. Entonces, no nos confundamos. En el Antiguo Testamento no hay salvación en la ley. La ley nos condenaba, la ley nos demostraba que éramos pecadores, la ley nos demuestra nuestras debilidades, la ley nos demuestra que no podemos cumplir con ello y necesitamos misericordia de Dios y necesitamos gracia de Dios aún hasta este día. Nos damos cuenta que el Señor supera la ley y nos da una misericordia y una gracia que sobrepasa la ley para que nosotros podamos hallar salvación. Nuestro deber es conocer la verdad, porque Dios, aunque nosotros no la conozcamos, Dios nos va a llevar a cuentas y nos va a ver, y no porque no supimos, nos va a excusar. Y esto es algo que es una de las cosas que tenemos que nosotros darnos bien cuenta de esto.
Porque muchos dicen, bueno, pues yo no lo supe, yo voy a entrar al cielo porque yo fui ignorante de la verdad. Bueno, Dios no va a considerar eso y va a decir, sí, pásale, porque entonces serían los ignorantes que van a entrar al reino de los cielos, pero son los justificados, los que estamos capacitados en entender estas cosas como son. Entonces es menester, amados, es menester conocer la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. No nos queda conocer una verdad parcial, ni nos queda tampoco conocer las cosas a medias. Estamos hablando de un Dios perfecto, estamos hablando de un Dios, hermanos, que es perfecto, santo. No estamos hablando de un ser humano, ¿verdad?, que trata de ser perfecto, pero no lo es. Estamos hablando de un Dios que traspasa, hermano, los cielos y el universo. Estamos hablando de un Dios que conoce nuestros corazones. Es un Dios de que conoce nuestros pensamientos aún, conoce nuestras intenciones, conoce lo que vamos a decir aún antes de que nosotros lo digamos. Ya el Señor ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe el pasado, Él sabe el principio y un día vamos a estar delante del Señor. Y si no tenemos a Cristo Jesús, el Señor va a ejecutar su juicio sobre nosotros, al menos de que tengamos a Cristo Jesús conforme el plan redentor que Dios tuvo. Entonces la salvación estaba en creer. Sus hermanos, los hermanos de Jesús no creyeron en Él. Sus hermanos no creyeron en Jesús. No creyeron en Él. Y lo que nos ayuda para entender esto, ¿qué va a hacer? Cuando vemos que el Señor les dice a ellos que nadie va al Hijo si no es por el Padre. Entonces usted va a poder entender mejor el Evangelio cuando usted ve que es Dios el que trae las almas. No es el hombre está incapacitado. Hoy en estos tiempos, amados hermanos, podemos levantar un buen grupo aquí en la iglesia. Podemos tener actividades superficiales que puedan traer a muchos. Hoy, por ejemplo, hay ministerios que hoy, porque es el domingo de fútbol, muchos se van a reunir y van a tener este emblema, ¿verdad? Y van a también llevar el evangelio, pero no van a ganar almas en el caso porque es Dios el que salva las almas. No es el hombre, no son sus metodologías, sus métodos que él busca. Podemos también dar pan, podemos dar comida, podemos tener la música de rock and roll, podemos apagar las luces, podemos convertirnos en esta clase de iglesia que hoy hay en día. Apaguemos las luces y vamos a sentir algo y vamos a dejarnos llevar por estos sentimientos. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta, usted ve un concierto de estos rock and rolleros. Vaya a ver un concierto de estos que tocan rock and roll. Usted va a ver que las luces están apagadas, usted va a ver que los instrumentos están a alto volumen, usted ve que hay un ambiente muy espiritual, claro, es satánico y mundano, pero es lo mismo lo que la iglesia hoy en día está haciendo. Apaguemos las luces, elevémonos en lo espiritual, vamos a tener una experiencia espiritual, pero esa no es la experiencia que Dios está buscando hoy. Siempre ha sido la experiencia, el encuentro en la palabra del Señor, en conociendo a Jesucristo como su único Salvador, y no en la música, ni cómo la música estimula mi hombre espiritual para que yo me acerque al Señor. La música tiene un gran poder, aún hasta la música mundana, algo hace en nuestros corazones. Cuando nosotros, hermanos, escuchamos la música mundana, en algunos casos, y trae recuerdos, estimula algo en usted y lo motiva a hacer algo. Y la música también cristiana, también hoy en día la iglesia lo está usando así. Es una música, hermano, que no está centrada en Cristo, sino que está centrada en cosas que no se entienden a veces. Por eso tenemos que estar y ver bien lo que la letra dice del canto, porque el canto también tiene una enseñanza, y esto fue lo que nuestros padres en el pasado nos enseñaron, que ya perdimos esto. Este capítulo 7, hermanos, ¿verdad? Es un capítulo que está cristocéntrico, en el sentido de que en la fiesta de los tabernáculos Jesús está entre el pueblo. Sería unos cuantos meses de espacio entre la Pascua y los tabernáculos. La Pascua fue en abril, la fiesta de los tabernáculos fue en octubre.
Es el nombre de este mes es Tisri, el nombre Tisri, que es el mes de octubre. Y también después, esta fiesta de los tabernáculos fue después de la expiación también. Aquí es donde nos enseña también una revelación de que el sacerdote tenía que ir a representarse a él y también al pueblo. Y aquí vemos que Cristo Jesús es el sumo sacerdote que nos representa una sola vez cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa. Dice la Biblia que traspasó los cielos y entró a lo más santísimo, a lo más divino. Esto sería muy también, si lo podemos ver así, el capítulo 7, no nos olvidemos de esto también, que fue la separación de los discípulos que estuvieron con él, los que yo llamo superficiales. Esos fueron los superficiales que estuvieron solamente superficialmente y que estuvieron solamente un rato con el Señor y que después cuando hallaron las cosas difíciles, porque no entendieron las enseñanzas, se fueron. Esto fue la separación de sus discípulos, de los que se fueron para atrás a sus trabajos, a sus hogares, a sus negocios, a sus familias, decepcionados, a lo mismo regresaron para atrás. Ya se había acabado el tiempo que estaban con el Señor, regresaron para atrás ellos a sus trabajos. Esto es lo que a veces pasa también en las iglesias. Están ahí por un solo tiempo, pero al momento que viene el reto se van y se regresan para atrás a sus casas, a sus trabajos, a sus negocios, a sus metas antiguas. Regresan para atrás a la misma costumbre. Esto es lo que el hombre hace. Por la separación de los discípulos que dejaron de seguir a Jesús, sus hermanos quizás por esta razón de ir para manifestarse Él en Jerusalén, quizás esta era una forma de cómo reconquistar a los que se habían ido. Quizás podía haber sido esto el caso, de que ellos quisieron quizás animarlo al Señor, ¿verdad? Ellos pensaron ayudar a su hermano, y le dijeron, ve, manifiéstate, quizás los pueda reconquistar, como a mí se me ha dicho, quizás pueda reconquistar a los que se han ido. Llámales, quizás los pueda reconquistar y regresen para atrás. Yo no soy Jesús, y Jesús no los fue a reconquistar. Entonces este es el caso, a veces aún en las reuniones, fue el caso con Jesús. Los hermanos de Jesús reconocieron sus obras, pero no creyeron en Él. Reconocieron sus obras, sí, te has manifestado, pero no lo reconocieron, no creyeron en Él como si Él hubiera sido el Mesías. Una cosa que también nos podemos fijar bien es que así como Satanás tentó a Jesús al principio de su ministerio, después de que había sido bautizado, el Señor dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tentó al Señor 3 veces, 3 golpes espirituales le dio al Señor que Él pudo vencer. Él pudo vencer a Satanás en esos 3 golpes que le dio, y Satanás siempre quiso que el Señor se manifestara. Si eres el Hijo de Dios, manifiéstate. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí de arriba para que todos sepan que tú eres el Hijo de Dios. El hombre y Satanás siempre están queriendo retar a Jesús cuando no hay fe. Cuando creemos nosotros en el Señor, nosotros podemos descansar que si el Señor lo hace, el Señor no lo hace, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios, Él es el que nos ha redimido. Esa es la fe. Pero esto requiere, hermanos, fe, crecimiento, tiempo, madurez. Esto no va a ser algo que va a ser fácil y no todos vamos a poder llegar a este nivel en algunos casos de creer en el Señor. Así en este caso, creo yo en el Señor. En algunos casos puede ser indisciplina, pero en algunos casos puede ser la fe. Aquí en este caso nos damos cuenta que sus hermanos, así como Satanás, tentaron a Jesús y le dijeron, vete, demuéstrate. El predicador eso es lo que quiere hacer. Ese es el mejor consejo que se puede dar al predicador que está buscando ser reconocido, ser visto y ser, hermanos, escuchado por el pueblo. Ve, sal para que te conozcan, ve, visita iglesias, ve, predica, ve, darte a conocer para que te conozca el mundo. Y después verás tú la cosecha. Un predicador que está en una iglesia y que nomás está en la iglesia predicando en la iglesia a los que están en la iglesia y no sale a predicar, hermanos, hasta ahí nomás va a llegar el crecimiento. El crecimiento viene cuando sale de la iglesia, se publica en eventos, en actividades, por medio del internet, visitando iglesias, conociendo a otros ministerios. Allí es donde viene el crecimiento a la iglesia, porque entonces se da a conocer.
Y esto es muy cierto porque yo me acuerdo una vez cuando estábamos aquí en la iglesia hace muchos años atrás, estaba yo nomás una vez por semana saliendo en la radio y hubo un crecimiento en la iglesia. Y no sé, ¿verdad? Fue algo que se empezó a dar a conocer y hubo un crecimiento. El costo es alto para poder salir, pero fue lo que aconteció. Fue el reconocimiento, ¿verdad? Que se empezó a dar. Y esto puede pasar, ¿verdad? Esto pasa cuando alguien, ¿verdad? Lo hace en secreto, no va a haber crecimiento. Nadie sabe cómo. Dice el versículo 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Por mucho tiempo el Señor estuvo en Galilea, por algunos meses. Él estuvo en Galilea haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo prodigios. Esto es lo que nos enseñan los evangelios. Y Jesús no bajaba a Judea porque él sabía que ¿qué? Procuraban matarle. Este era el plan divino. Galilea fue donde Jesús más ministró. Nos damos cuenta de esto en el capítulo 4, versículo 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y estuvo en Galilea hacia el norte y fue a muchos diferentes lugares en Galilea. Estuvo allí, ¿verdad? Como nos enseña el capítulo 4, versículo 54, de Judea a Galilea. La razón fue, ¿por qué? Porque lo procuraban matar, como estábamos ahorita escuchando. Juan 10:39 nos enseña el Evangelio de Juan. Según San Juan nos dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó. Fijémonos bien de esto, que la vida del Señor estaba en peligro. Si no hubiera estado Jesús en el plan de Dios, lo hubieran matado antes. Lo hubieran matado antes. Lo hubieran prendido, como dice la Escritura, y lo hubieran matado, porque desde el inicio de su ministerio ellos se disgustaron con él. Esto era la ley de ellos. Ellos no comprendieron lo que él enseñó y para ellos era algo que no era lo que ellos enseñaban. El versículo 40 del capítulo 10 de Juan dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, o sea, hacia Galilea. Juan 7:19 dice, ¿por qué procuráis matarme? Él conoció el corazón de ellos. El corazón, lo que había en el corazón de ellos era de matarlo. En el corazón de ellos había de matarlo a él, de quitarle la vida, de acabar con él. Él era para ellos una molestia, para ellos era un estorbo, como dice la Biblia, que era él considerado como una piedra de tropiezo para ellos, para los judíos. Estaba él ahí como un tropiezo para ellos, pero para nosotros él es la piedra angular, bendito sea el Señor. El versículo 25 dice, buscaban para matarle. Juan 5:16, esto está en el plan de ellos, procuraban matarle. Jesús tuvo hermanos, mas sus hermanos no creyeron en él. Jesús tuvo hermanos, esto nos damos cuenta en los evangelios. Mateo 12:46 habla de que tuvo hermanos, sus hermanos estaban afuera esperándolo. Marcos 3:31 dice, venían después sus hermanos. Jesús tuvo hermanos que fueron con él como hermanos a veces son. A veces nuestros hermanos, hay una indiferencia, a veces en algunos casos, y a veces esto pasa entre nosotros los hermanos, a veces hermanos carnales, esto puede pasar, hay una distancia, hay una incredulidad, hay una cierta relación muy diferente. Jesús, como también sus antepasados, nos dejan ejemplos en cómo los hermanos a veces pueden ser. Esto lo podemos hallar en Génesis capítulo 37, en la historia de José. En la historia de José, en el capítulo 37 de Génesis, versículos 5 al 11 y el versículo 20, nos damos cuenta que ellos lo quisieron matar por la razón de que no les gustó a ellos lo que él dijo. Aunque José, había un plan para ellos después, ellos lo querían matar. Estos fueron los hermanos, estos no fueron los vecinos, estos no fueron los amigos, estos fueron sus propios hermanos. Estos fueron los hermanos de José. José iba a ser el futuro gobernador de ellos, el gobernador de Egipto iba a ser después, pero antes ellos lo querían matar. Estos fueron los hermanos del que después los iba a ayudar. Estos fueron los hermanos del que los iba
a dejar estables en la tierra de Gozán. Ahí es donde nos damos cuenta nosotros que José, el que ellos odiaban, lo odiaban con una pasión en sus corazones, había odio. Lo querían matar, querían acabar con él. La presencia de José les caía mal. Estaban ellos fastidiados de él. Ese era el pecado que había en ellos. Así como nosotros a veces sentimos por alguien, también hay alguien que siente lo mismo por nosotros. Esto es algo muy interesante que a veces no nos fijamos bien, pero que podemos analizar. Así como nosotros lo sentimos por alguien, hay alguien que está sintiendo lo mismo para nosotros. Esto es algo muy interesante, el pecado, el estado del hombre. Y estos fueron los hermanos de José. Entonces esto es, hermano, es algo que por el pecado está en nosotros por naturaleza. No nos sorprendamos cuando a veces hay hermanos entre hermanos que se pelean, hay hermanas entre hermanas que se desprecian, que se dividen, que no tienen lo mismo, que no se dan, no hay amistad. Esto es por la naturaleza del pecado. Primera de Samuel 17:28 nos damos cuenta de otro ejemplo también de los hermanos de David. Antes de que David hubiera sido rey, dice el versículo 28 del capítulo 17 de Primera de Samuel, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David. Y es un hermano, el hermano mayor, se disgustó con su hermano pequeño, se disgustó porque se disgustó porque allá andaba. Para él era como un metiche que nomás estaba ahí nomás viendo a ver qué podía ver o qué podía hallar o qué podía hacer. Y su hermano se disgustó con él, dijo, ¿qué andas haciendo aquí, metiche? Mi hermano pequeño anda aquí de metiche, vete para allá a cuidar las ovejas como mi padre te mandó, vete. Había una ira en él, se enojó. Y no nos damos cuenta aquí nosotros que este fue el hermano mayor este fue el hermano menor que iba a vencer a Goliat. Fíjense bien de esto, de lo que a veces no nos fijamos. Este fue el hermano menor del que después de vencer a Goliat iba a ser rey también de Israel. Estas las cosas que a veces no nos fijamos, así como en el caso aquí con Jesús, cuando sus hermanos no se fijaron que el poder redentivo que iba a tener Jesús después que muriera él en la cruz. Este iba a ser también el que Jehová iba a prometerle por misericordia. Y lo digo así porque David había pecado y después Dios le prometió esto, de que uno de sus descendientes se iba a sentar en su trono para siempre. Bendito sea Dios, que Saúl no halló esa gracia ni misericordia, aún él pecó. Y también pudiera haber sido una persona, un alma, que pudiera haber hallado misericordia también. Pero Dios dice, y escuchemos bien, Dios dice, yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia. En este caso pudiéramos nosotros hallarlo como queremos y decir, bueno, pues Dios no fue justo porque Dios pudiera haberle dado misericordia también a Saúl. En algunos casos esto es muy difícil a veces de poder explicarlo, pero la Biblia nos enseña que Dios hace lo que Él quiere y Dios salva a quien Él quiere y Dios tiene misericordia a quien Él quiere. La Biblia dice también, y esto me trae a mente, que Dios merece la gloria y la honra por su poder y su autoridad. Dice que un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. No porque siente la presencia de Dios, amados. No porque nos dejamos llevar por una emoción que todos vamos a doblar rodilla, sino porque vamos a reconocerlo como Dios. Y no va a quedar otra sino de doblar rodilla y confesarlo como Señor. Pero no va a ser por una emoción. Juan 7:3 dice, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras. Los hermanos de Jesús reconocieron sus obras, pero no creyeron en Él, como dije. Los hermanos como Satanás trataron de manifestar el camino hacia el reconocimiento. Le dijeron a él en el versículo 3, sal de aquí y vete a Judea. El versículo 4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Jesús quizás en este caso estuvo en el hogar con ellos y ellos estaban con él. Era una reunión familiar, los hermanos allí estaban y vieron que Jesús estaba ahí. Esta plática surgió
vino a la luz, pero Jesús no obedeció el consejo de ellos. Jesús aquí fue aconsejado a reconquistar a sus discípulos. Jesús aquí él es malentendido en él procurar ser conocido por sus contemporáneos. Jesús aquí es malentendido en él procurar ser conocido por sus contemporáneos que estaban en ese tiempo. El versículo 4 dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El versículo 5 nos enseña la razón, porque dice, ¿por qué? La razón que fue dicho fue por la incredulidad de ellos. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Esa es la razón, no creyeron. No tan solo el pueblo que alimentó con pan y pececillos, sino ahora sus hermanos también no creyeron en él. Fijémonos bien en la incredulidad que solamente Dios puede curar. Esta es una enfermedad profunda, profunda. ¿Usted cree que es un problema no creer en un milagro, en que Dios te puede sanar? Eso no es nada, amado. Creer en Él, que Él es el Hijo de Dios, ese es el problema más grande. Nadie se va a salvar por creer en un milagro. Nadie se va a salvar por creer en una sanidad. La Biblia no lo dice. La Biblia dice que somos salvos por creer en Jesucristo. Entonces, ahí es donde está el dilema en creer en Jesús, en creer que Él es el Hijo de Dios, en creer de que Él vino en carne y que Él era Dios y que estos milagros que Él hizo fueron hechos por Dios su Padre y por Él, y que hay poder en la cruz, cuando Él murió en la cruz, y que hay poder para redimirnos. Esa es la fe que salva. La fe que salva al Señor, creer o no creer, el Señor sana a quien quiere. Si creemos o no creemos, eso está en el plan, en Dios, no en nuestro. Cuando yo veo a veces que nosotros queremos manipular a Dios en hacerlo hacer y al deshacer, es como decir que tenemos un Dios tan poderoso que nosotros realmente le estamos dirigiendo a Él que Él haga lo que nosotros queremos. A veces en nuestras oraciones tan necias, que a veces digo yo, hermanos, ayúdanos, Señor, porque somos necios. Dios sabe mejor que nosotros, amados. Él sabe lo que Él está haciendo. Y yo veo que hay un límite en nosotros de entender su plan. Me acuerdo antes cuando a veces íbamos a ciertos lugares y a veces decían, antes de empezar el servicio, le pedían a Dios, no le pedían a Dios, le oraban a Dios en voz alta, que hiciera lo que ellos querían. Manifiéstate, sana enfermos, haz esto, como que ellos son los que tienen que pedirle a Dios el plan. Dios ya sabe lo que va a hacer. Él sabe mejor que nosotros. Él sabe las gentes que van a llegar antes de que lleguen a la iglesia. Él conoce la necesidad. Él ha visto la vida, así como con Natanael. Antes de que Natanael conociera a Jesús, Jesús ya lo había conocido. Dijo, antes de que tú vinieras a mí, yo ya te había visto en la higuera. Así son los que venimos a la iglesia. Antes de que tú te hubieras vestido en esta mañana y estabas acostado, Dios sabía tu vida. Y Dios sabe nuestra vida. Esto puede causar dos cosas: temor por lo que vio o agradecimiento de que Dios está vigilando nuestras vidas. Dos cosas: temor por lo que Dios vio o agradecimiento porque nos cuida. Porque Dios, sus ojos recorren la tierra y su Hijo también igual. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Miqueas 7:5 dice, no creáis en amigo ni confiáis en príncipe. La corrupción que había en ese tiempo, ya no se podía confiar en nadie, como hoy en este tiempo, el gobierno en el que estamos hoy en este tiempo, el pueblo no confía en lo que vaya a ser el presidente. Hay mucha gente que está viendo las cosas muy diferentes hoy. Hay mucha gente que está viendo estos casos muy diferentes. La corrupción por la corrupción, lo que sale a la luz, lo que se ha visto en el internet, las personas que confiábamos y creíamos y que después salen estas cosas, después nos dejan nosotros, hermanos, en un estado donde ya no queremos creerle a nadie. Por la violencia, por el desprecio, por el odio, ya no podemos amarnos.
No, porque si yo amo a ese que Dios me dice que ame, quizás me asalte. Yo quiero ayudar a la persona que está en la calle, pero tengo temor de que me vaya a asaltar. Mejor sigo mi camino. ¿Qué dice la Biblia? Que en los últimos días, porque se ha aumentado el crimen y el odio, por todo, va a faltar el amor, no va a haber amor. Por el crimen, por el odio, por el pecado, el amor va a cesar. ¿Por qué? Por la desconfianza. Aún en la iglesia va a haber desconfianza. Va a haber desconfianza por la corrupción que hay. Yo no te tengo confianza, no te confío lo que tú dices, no confío lo que tú haces, porque ya me pasó algo a mí, ahora yo vivo en esta desconfianza. No hay confianza, no confío. Hoy en estos tiempos, había muchos años atrás, de que la gente dormía con las puertas sin candado y a gusto en Los Ángeles. Ahora 3, 4 candados le ponemos a las puertas para estar seguros. Y aún hasta tenemos guardias y tenemos cosas que hasta tapen las ventanas, como en el caso mío, porque tenemos temor de que la gente se vaya a meter a robarse los bienes nuestros. ¿Verdad que sí? Ya no se deja cualquiera que entra a nuestras casas, y más un desconocido, porque en aquellos casos, en esos tiempos atrás, hermanos, la gente se invitaba a las casas. Sí, pásale, amigo, tómate un vaso de agua. Sí, amigo, pero se empezó a abusar de la confianza que hubo y ya no se le confía. Ahora ya no podemos confiar en una sola promesa de decir, yo te los pago después. Préstame $100 y te los pago el mes que viene, porque ya no hay esa confianza ya. Hay que hacer contrato, amado. Hay que hacer contrato, hay que apuntar nombres, hay que apuntar direcciones, es lo legal, es lo ley. ¿Por qué? Por la desconfianza. Pero en esos tiempos, en los tiempos del Señor, hermanos, el caso era de hacer una promesa y cumplirla. El caso quedaba así. Pero aún allá en esos tiempos también hubo corrupción y ellos también arreglaban estas situaciones en otras formas. Pero por la desconfianza, y la desconfianza sigue avanzando, sigue avanzando. Quieren información, quieren dirección, quieren teléfono, porque por la desconfianza, porque hay robos, porque gente es insincera. Esto es lo que pasa. Saliendo de la iglesia, esto puede pasar. Esto puede pasar en tratos legales. Ponle 2 años más, ponle 3 años más, ponle que ganas más, ponle que ganas menos. Ponle que tienes más hijos, ¿verdad que sí esto pasa a veces? En los casos legales a veces, para sacarle más, para ganarle más, pero estamos pecando contra Dios. Y esto es lo que la iglesia tiene que saber. Y en la iglesia es donde está pasando esto, la mentira, el fraude. Lo que no debe de ser es. Y hermanos, vamos a una velocidad fuerte y rápida. Y nadie puede parar este tren de pecado, este tren de la voluntad de Dios, de que el mal va a avanzar, va en una velocidad segura. No hay nada que yo pueda hacer por ello. No hay en nada de lo que podamos ver nosotros ayudar este caso. Así Dios lo predestinó para que sea así en su tiempo divino. Seguir a Jesús, hermanos, para concluir con esto, ya concluyo con esto. Seguir a Jesús es dejarlo todo. Seguir a Cristo es dejarlo todo. Yo tengo que acordarme de esto hoy en este día. Tengo que dejar muchas cosas. Seguir a Cristo es hacernos enemigos del mundo, no amigos. Enemigos como nuestro Salvador fue y lo es. Hoy la iglesia quiere hacerse amiga del mundo. Seguir los contemporáneos de este tiempo, de la cultura y de las modas y de todas estas cosas. El discipulado es muy menester en las iglesias y esto se debería de enseñar. Como nuestro maestro no estuvo él interesado en el pueblo, él estuvo interesado en el discipulado. Ojalá que no me vayan a malentender, pero él no está interesado en oyentes, él está interesado en discípulos, en hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que quiere él hacer. Seguir a Cristo es dejarlo todo.
Seguir a Cristo es a veces hacernos enemigos del mundo. ¿Cómo? Entra temor. En más de 3 ahorita sentimos temor. ¿Cómo? Voy a salir yo de aquí y serme enemigo del mundo. Voy a tener que dejar esto, dejar esto, dejar esto, dejar esto. Seguir a Cristo es dejar a veces amistades, familias, pensamientos, ideas del mundo. Oh, hermanos, esto va a requerir fe. Esto no va a ser algo sencillo que solamente lo vamos a poder adquirir con solamente un estado de religiosidad. Esto no lo vamos a hallar nosotros. Tenemos que estar totalmente convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios y rendirle todas nuestras vidas a Él. 3 cosas. Seguir a Cristo es dejarlo todo. No lo has dejado todo, no estás siguiendo a Jesús. Seguir a Cristo es ser enemigo del mundo. No somos enemigos del mundo, somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Aunque no lo veas así. Seguir a Cristo es dejar amistades. A veces, en algunos casos, yo tuve que dejar a muchas amistades. Cuando yo estaba trabajando, yo me hallé solo. Tenía yo muchos amigos cuando yo andaba en las calles, andaba yo en las escuelas, tenía yo amigos, tenía muchas amistades, porque claro, yo tenía el mismo pensar que ellos, la misma meta, los mismos deseos carnales, pecaminosos. Pero al momento que seguía a Jesús, mis amistades se fueron. Me acuerdo una vez cuando yo quise ayudar a un amigo, estaba él caminando en la calle, fíjese, y él andaba caminando yendo a su casa, y yo lo sentí en mi corazón de darle un levantón y también al mismo tiempo evangelizarlo. Dije, este es un amigo del pasado, esta es la oportunidad, aquí le doy un raite, lo llevo a su casa y lo evangelizo. Bueno, este hombre, al momento que él, hermano, supo de que yo era cristiano, porque me identifiqué así, al momento que yo le estaba dando raite, ese hombre, hermano, se hizo a un lado, se hizo al lado de la puerta, en el carro que yo manejaba. Se apartó de mí lo más posible que se pudo y se acercó a la puerta y no quiso ir más. Esta era una amistad que yo tenía en el mundo, era supuestamente mi amigo, pero él no quiso oír el evangelio. Y lo llevé hasta su casa y cuando lo dejé allí, nos despedimos y hasta la fecha, ya murió él, pero hasta la fecha, él nunca quiso oír el evangelio. Estas son las amistades que a veces vamos a tener que dejar. Familias, va a haber familias en algunos casos que también vamos a tener que dejar. Vamos a tener que hacer una decisión hoy en este día. O es la familia o es Cristo. Pero hermano, ¿pero cómo? Este es mi hermano, esta es mi hermana, este es mi primo. Ese es el amor a Cristo. ¿Es tu familia o es Cristo? No puedes tener los dos. Bueno, ni modo. Nos vamos a tener que algunos irnos como el judío que le dijo al Señor, Señor, enséñame el buen camino. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna? El Señor le dijo a él, haz esto, a esto, esto y esto y al final de cuentas el judío no pudo. Al final de cuentas se fue triste. ¿Se preocupó el Señor? No se preocupó. El Señor dijo lo que tuvo que decir. El pueblo lo ganó con prodigios, pero el pueblo se fue por su palabra. El pueblo no le gustó la palabra que Jesús les tuvo que decir. A ellos les gustaban los milagros. A ellos les gustaban los prodigios. A ellos les gustaban las sanidades. Con eso no los asustó. Jesús los asustó con su palabra. Y esto es cierto. Sus palabras fueron duras. Sus palabras fueron difíciles para comprender. ¿Cómo? Tú, hijo de Dios, ¿cómo puede ser este el caso? Familias, pensamientos. Estaba yo fijándome bien esta semana, estaba yo viendo una iglesia que estaba ahí tomando una actividad del Super Bowl. Y dije yo, qué triste, ¿verdad? Que esta gente hace esto solamente para ganarse pecadores. ¿Qué no saben ellos que es el Espíritu Santo el que lo va a hacer? Bueno, ellos tenían todo ahí arreglado como un fútbol, el santuario. Tenían pelotas de fútbol, tenían ahí donde avientan la pelota cuando la patean. Todo ahí en el púlpito para ganarse a muchos para Cristo, todos vestidos de fútbol. Metodología. Y digo yo, qué triste, estamos llegando a unos tiempos tan difíciles que aún hasta la iglesia se ha olvidado de predicar la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de predicar la palabra de Dios y nos hemos metido a la metodología, olvidándonos de que es Dios el que salva, no somos nosotros. A veces los pensamientos que tenemos nosotros no son los pensamientos de Dios. Y lo que hacemos es pecar
porque lo que hacemos es hacer nuestra voluntad en la casa del Señor en vez de hacer lo que el Señor dice en su bendita palabra. Entonces, cuando vemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que esto es lo que registra en nuestros corazones, de que necesitamos que el Señor nos ayude. Gracias a Dios que en este grupo aquí, en el que tenemos aquí en esta iglesia, amamos la palabra de Dios. Nos gusta escuchar la palabra de Dios. No venimos por otra cosa más. No venimos nosotros a retar al Señor. A ver, sáname, Señor, y voy a creer en ti. A ver, Señor, hazme este milagro. Si no me lo haces, ya me voy. Hay gente así en estos casos. Si el Señor no arregla mi matrimonio, si el Señor no hace un milagro, si el Señor no me sana, me voy y lo dejo al Señor. Dejo esta fe. Quizás no es que la hayas dejado, quizás nunca fuiste. Ese es el caso más seguro. Nunca fuiste. Porque el que es del Señor permanece. El que no es, deja la fe y se va al mundo. Porque lo va a ver difícil. Pero cuando el Señor ha conquistado nuestros corazones, oh, bendito sea el Señor. A veces vamos a ver muchas cosas pasar, pero vamos a seguir adelante. Lo que nos queda es instruir, seguir adelante en las cosas del Señor. Vamos a estar solos, vamos a sufrir, vamos a pasar situaciones difíciles aún en estos años 2018. Padres, y yo lo vemos, no es de ser felices, no es que Dios quiere que tú seas feliz, porque si así fuera el caso, a mí lo único que me hiciera feliz aquí en este momento sería que la iglesia, que hubiéramos miles, me gustaría que hubiera miles que escucharan este mensaje. Eso me hiciera feliz, pero Dios no está interesado en que yo sea feliz. Porque si fuera el caso así, Dios me diera los miles para que estuviera feliz. Si Dios estuviera interesado en que yo fuera feliz, Dios me diera otro carro. Ya mi esposa ya lo sabe. Una troca. Si Dios estuviera interesado en que yo fuera feliz, estuviera estrenando un traje nuevo cada fin de semana. Eso me iba a hacer feliz. Dios no está interesado en que gente esté felices. Basta con la salvación que tenemos. Por ahora la iglesia piensa, Dios quiere que seas feliz. Para de sufrir. Ay, que el Señor nos ayude, amados. Que el Señor nos ayude. A todos. Porque a veces esa felicidad nos puede llevar a la muerte. Queremos tener a nuestros hijos felices y al final se pierden, están en las cárceles y aún hasta a veces pierden sus vidas. ¿Tú quieres que tu hijo esté feliz? ¿Tú quieres que tu hija esté feliz? A veces vamos a tener que soltarlos y dejarlos, y a veces porque estén felices con una sonrisa, van a estar ellos así por el pecado que van a practicar. Entonces Dios no está interesado en felicidades, Dios está interesado en salvar las almas que Él va a salvar, y Él sabe quiénes Él va a salvar. Y si nosotros somos de esos electos, de los salvos, de los predestinados en ser salvos, Dios nos va a llevar a su gloria. Amén. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor, amados. En esta mañana vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque estuvimos en el plan redentor de Él. En su plan redentor. Si usted está en el plan de redentor de Dios, vamos a darle gracias por eso, porque estuvimos en el plan. No fue por sus oraciones, ni fue tampoco porque alguien oró por usted, ni fue porque un evangelista, fue porque Dios lo hizo. A Él le damos la gloria. A Él le damos la honra y la alabanza. Dice el Señor, Él no comparte su gloria con nadie. Señor, muchas gracias te damos en esta mañana, Señor, por este privilegio que tú nos has concedido, Señor. Te damos gracias que nos has salvado, Señor. Te damos gracias por tu palabra que todavía, Señor, se sigue predicando, Señor, a través de predicadores que, Señor, están interesados en predicar la verdad. Te doy gracias, Señor, porque nos has salvado en tu plan divino, en tu plan redentor. No fueron, Señor, ninguna otra cosa, porque tu palabra nos enseña que tú no compartes tu gloria con nadie. Nuestra vista debe de estar en ti y en ti solamente. Yo no soy nadie, Señor, yo solamente soy un instrumento que vengo a traer tu palabra y que juntos como iglesia leemos tu palabra para darnos cuenta de la verdad. Cristo es el camino, Él es el enfoque en el que debemos de enfocarnos bien. Si lo hemos amado, Señor, como tú nos amaste a nosotros primero. Gracias porque estamos en tu plan, los que hemos llegado hoy en esta mañana, en este plan de salvación. Perdónanos si nos hemos desviado, perdónanos si no hemos entendido todo como, Señor, tú quieres que lo entendamos. Ayúdanos, Padre.
Yo sé que tú nos tienes aquí, Señor, para que sepamos, Padre, la verdad. Dice tu palabra, y tú lo dijiste de tus labios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, te pedimos que tengas misericordia de los que no son salvos, que tengas misericordia, Señor, de nuestras familias que también no son salvas. Señor, sabemos que tú eres el que tienes la última palabra, y tu palabra dice, Señor, que tú tienes misericordia de quien tú quieres. Señor, gracias te damos porque nos has salvado y nos has dado la fe y el Espíritu Santo y la regeneración que necesitamos para entender esta doctrina, esta palabra bíblica. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.